Bueno, Elizabeth, quisiera empezar esta entrevista que nos cuentes un poco de tu trayectoria, que desde que estás en Cornazar, todo el tiempo que has trabajado en la industria como mujer, que nos recalques ese rol tan importante que es el de la mujer, que no siempre se ve tan destacado en todas las industrias, y en esta es una de las industrias donde menos se ve como esa participación tan grande. Tú has tenido una participación indiscutible aquí en Colombia. Quisiera que nos contaras un poco frente a este rol que has manejado, cómo han sido tus vivencias y un poco tu experiencia. Bueno, quisiera contarles muchas cosas. Definitivamente, yo soy empresaria del sector de juegos de suerte de azar localizado desde hace muchísimos años. Mi esposo trabaja en la industria de casinos y bingos ya bastante tiempo. Y en un principio, yo soy trabajadora social, experta en el manejo de recursos humanos. Y en un principio, pues yo tenía varias alcaldías en las cuales acompañaba asesorías y procesos y dije, pues voy a seguir en lo mío y que él siga en lo de él y definitivamente cada uno por su lado. Pero definitivamente lo que sucedió fue que él empezó a buscarme para muchos procesos y yo vi la necesidad de ayudarle. Empecé en un comienzo a organizar y a estructurar y acompañar a Cornazar con su anterior presidente, Sandra Martínez, todo lo que era CIPLAT, toda la estructuración de los sistemas de prevención y control de lavado de activos y financiación de terrorismo. Creé una asociación de oficiales de cumplimiento en el sector de juegos de suerte de azar, porque me parecía que era de vital importancia, primero que todo, que uno como mujer estuviera presente en esta industria, como tú dices, Laura. A veces somos pocas, pero yo creo que las pocas que hay hemos sido dignas representantes de nuestro género y segundo, pues le hemos aportado bastante a la industria. Entonces empecé a acercarme a la industria, empecé a decir, bueno, voy a ayudar a esta industria, voy a formalizar y estructurar procesos, pero de repente, claro, me permitió la industria que fuera líder de un gremio tan importante como lo es Cornazar. Yo en realidad al principio me asusté mucho porque yo dije, Dios mío, esto es una responsabilidad grandísima, yo en qué me metí, por Dios. Pero ya después me di cuenta de que se podía hacer mucho. Es una industria que primero que todo está estigmatizada totalmente y esa es una de las cosas que llevo como bandera dentro de todos mis discursos, porque creo que aquí debemos de trabajarle al tema de que estas empresas de juegos de suerte de azar en el mundo y en Colombia son empresas que primero que todo cumplen con una normatividad grandísima, una regulación que es altamente, mejor dicho, establecida por Coljuegos, por el Ministerio de Hacienda, y segundo, pues son organizaciones que trabajan transparentemente. Además de eso, procuran porque efectivamente hacer bien las cosas para poder tener un contrato de concesión. Efectivamente, Laura, tú sabes que tener un contrato de concesión con el Estado es bastante difícil con Coljuegos y tiene, no difícil, pero más bien rigurosos Muy y debemos estandarizado, de sí. cumplir, exactamente, debemos de cumplir con nuestra normatividad. Entonces así llegué a la industria. Algunos me han dicho, ¿por qué, Elizabeth, te metiste en la industria? Yo le dije, porque definitivamente yo sé que yo tengo mucha fe y yo sé que Dios a todos y a cada uno nos tiene una misión en este mundo y pues creo que después de mucho desviarme y decir no al sector de juegos de suerte de azar localizados, llegué y creo que he cumplido una misión bastante importante que es representar a estos medianos y pequeños empresarios de la industria del juego localizado en Colombia, casinos y bingos. ¿Por qué? Porque definitivamente sé que con ellos podemos trabajar muy arduamente y podamos hacer muchas cosas por el fortalecimiento y el crecimiento de este sector. Y Entonces, están ahí muy llegué. bien representados por ti. Muchas gracias, Laura. La idea es seguir, trabajar muy de la mano. Es algo de mucha responsabilidad. Al principio, mi familia, porque muchos me preguntan, ¿y la familia, Elizabeth, cómo haces con ella en realidad? Al principio fue muy difícil. Yo tengo dos hijas, una grande ya de 23 años, se acaba de graduar de diseño industrial, una más pequeña de 13 años, con ella sí a veces soy muy ausente, eso me preocupa, pero he tratado como de equilibrar un poquito las cargas y
determinar un tiempo específico para ella para que no se sienta sola sin mamá. Elizabeth, una pregunta, ¿cuánto es el nivel de empleo que genera estos casinos que tú representas? No solamente son casinos, son bingos, salas de juego. Más o menos en un promedio, ¿cuánto están representándose? Bueno, les cuento que a nivel nacional tenemos más de 60.000 empleos en el país. Generamos más de 60.000 empleos. Además de eso, fueron más de 382.000 millones de pesos que se aportaron a la salud en Colombia por juegos localizados, casinos y bingos en el 2019. Eso es de gran importancia. Hay 2.765 establecimientos y esto nos lleva a pensar que somos una industria muy fuerte. Son 365 contratos. En este momento yo represento a 61 empresas que son de las categorías entre medianos y pequeños. Estas empresas efectivamente representan casi unas 14.000 máquinas en el sector y además de eso pues generan una cantidad de un 10, un 20% de lo que es esos empleos directos e indirectos en el país. Increíble. Bueno, esto lleva a mi siguiente pregunta y es el tema de la pandemia. Claramente ha sido un tema que ha primero cerrado en la mayoría de los países muchísimas industrias y para unas ha sido un poco más lento el tema de la reestructuración y la apertura nuevamente. Colombia ha sido un país de los que más largas cuarentenas ha tenido, ya tenemos 5 meses en cuarentena. Y esto lleva a un segundo proceso y es el proceso de resiliencia, de cómo se reinventa este sector, especialmente en este tipo de sector un poco más localizado, porque el operador tiene un juego online, ellos no se han visto afectados dado que la mayoría de sus jugadores están conectados desde su casa. Pero aquel empresario que sí tiene un local físico no solamente tiene que pagar arriendo, sino que tiene que continuar con una nómina y no ha podido abrir. Quisiera preguntarte, y creo que si no estoy, si no estoy mal, perdón, el día de hoy el Ministerio de Salud autorizó unos protocolos o un inicio de protocolos como un primer paso a los pilotos para que este sector reinicie nuevamente. Teniendo en cuenta eso, quiero que nos cuentes cuáles han sido esos procesos establecidos y estandarizados por parte del gremio y cómo ha sido también el trabajo desde Cornasar, porque uno ve las agremiaciones representando a todos los empresarios en el país que claramente generan muchos empleos. ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Cómo se han reinventado ustedes en términos de comunicación, en términos de cómo pueden seguir dándole una esperanza al empresario y aún así solicitarle a los gobiernos nacionales y municipales, ¿no? Porque aquí toca ir desde lo más arriba hasta lo más abajo. Así es. ¿Cómo se han reinventado ustedes también como agremiación? Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo ha sido este proceso, qué esperanza se tiene y qué se está buscando para cuando se pueda abrir. Bueno, primero que todo, hoy sí tienen la primicia de que tenemos protocolos de bioseguridad aprobados desde el Ministerio de Salud. Han sido unos meses de mucha lucha, donde presentamos estos protocolos de la mano con efectivamente Coljuegos, una entidad reguladora, con los gremios y además de eso, pues con un grupo de expertos que nos ayudaron a estructurar estos protocolos, porque para nosotros era muy importante cumplir, pero no solo por cumplir la norma, sino cumplirle y darle seguridad a todas las personas que alrededor de nosotros están acompañándonos. Entonces, primero que todo, cumplirle a un empleado con unos protocolos, efectivamente unas líneas de acción que desde el lugar de su residencia salga, efectivamente tenga el proceso del cuidado, llegar a un establecimiento donde efectivamente esté tranquilo y pueda desempeñar su labor. Al cliente también generarle un espacio de tranquilidad, de confianza y que efectivamente vuelva y regrese porque sepa que ahí lo están cuidando, ahí están cuidando y están cumpliendo con todos los protocolos de higiene para que él pueda jugar su máquina de una manera unipersonal y hacerlo bien. Entonces, por el lado de protocolos, estamos muy agradecidos con el ministerio, pues queríamos que fuera antes, pero sabemos que el pico de la pandemia aquí en Colombia en este momento pues está presentando como una meseta. Esperamos que empiece a disminuir en algunos municipios, pero sabíamos que antes tampoco podíamos salir, es la realidad.
Entonces ahora lo que nos espera es que, primero que todo desde los gremios, acompañar muy de la mano a todos estos empresarios, a todos estos alcaldes, porque efectivamente lo que se viene es estructurar unas pruebas piloto. Esas pruebas piloto tenemos que organizarlas con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Como dice prueba, es una muestra del sector para plantearle a cada alcaldía donde efectivamente cada establecimiento que pase a una prueba piloto debe cumplir con todas las líneas de acción del protocolo. Esos establecimientos tendrán un tiempo parametrizado para hacer la prueba, además de eso, pues unos aforos y lo más importante, que saldrán dentro de la aprobación del Ministerio del Interior para representar el gremio. Paso a seguir después de una alcaldía, presentación de la solicitud para prueba piloto. ¿Qué queremos nosotros? Que con estas pruebas piloto, primero que todo, le mostremos al país, a la comunidad, a los jugadores que estamos cumpliendo. Segundo, que efectivamente, pues, tengamos una prueba piloto, pero con vocación de permanencia. La vocación de permanencia para nosotros es muy importante porque si ya cumplimos la prueba y lo hicimos bien, que perfectamente podamos reaperturar todo nuestro sector, ¿cierto? Ese es el pedido más grande que nosotros tenemos al Ministerio del Interior. De ahí, te cuento que como gremio, como Cornazar, nos ha tocado pues muchísimo. Yo en estos 5 meses en la vida, yo he trabajado mucho desde muy pequeñita, les cuento, pero creo que nunca habíamos tenido tanto trabajo, tanta presión. Es difícil, estos 5 meses es uno como batallando, bueno, ya dimos un paso, vemos el otro, luchemos por esto, trabajemos muy unidos y para Cornazar ha sido un reto porque, como decías tú ahora, Laura, a todos nos han dicho, reinvéntese, reinvéntese y entonces todos los días nos acostamos diciendo, ¿yo en qué me reinvento? Por Dios, ¿qué hago diferente? ¿Será que es que acabo con los casinos y me pongo a vender algo diferente? O sea, y yo pienso que aquí no es de reinventarnos en el sector de juegos localizados. A mí, yo digo que tenemos que reinventarnos para salir, para efectivamente perdurar en el tiempo, para que todas esas inversiones que nosotros hemos realizado durante todos estos años pues efectivamente no se pierden, no se quedan en el olvido y que salgan nuevamente esas empresas a seguir aportando a la salud, aportando y generando tantos empleos al país y que efectivamente pues sean empresas que se puedan sostener y crecer, porque definitivamente es claro, estos empresarios también operan esta actividad para generar un recurso para ellos. Entonces, como gremio hemos tenido que soportar mucho. Los gremios vivimos de los aportes de los empresarios, entonces también nos ha tocado estructurar algunas cosas para poder sostenernos. Nosotros tenemos por parte de Cornazar un equipo de trabajo muy idóneo, muy estructurado, una parte jurídica, una parte técnica, una parte de comunicaciones, donde todos nos hemos articulado muy bien para que en este tiempo, en esta pandemia, trabajemos muy de la mano del empresario, ante todo escucharlo, apoyarlo, saber qué siente en realidad el empresario en este momento y poder generarle algún tipo de beneficio. Entonces, un alivio no caería mal para sostener una nómina o para pagar un arriendo o para cualquier tipo de actividad. Yo ahora que Laura decía que el tema de los arriendos, yo pienso que es una de las cargas más altas que los empresarios tienen. Y les cuento que aquí en Colombia tenemos una particularidad, que es que los conceptos de suelo, los usos establecidos que tiene que tener cada establecimiento, pues en algunos municipios del país están congelados. Entonces, tú para una panadería puedes decir, yo cierro mi panadería 2 o 3 meses y la abro en otro establecimiento. Pero para un sector de juegos de suerte de azar localizados, casinos o bingos, no es tan fácil porque si hay un municipio que está congelado no te van a dar el uso, entonces lo acabas de perder. Te tienes que ir para otro municipio. Entonces aquí es donde los empresarios, ¿qué ha pasado? Pues la angustia de sostener unos arriendos tan costosos, porque es que, a ver, si tú aplicas para un arriendo de una panadería, te dicen un costo, pero si aplicas para juegos de suerte de azar por el estigma, tristemente nos dicen ese costo 3 veces más o 4 veces más. Entonces, le ha tocado soportar para no perder esa inversión, ese punto, ese goodwill que han adquirido y definitivamente aguantar por medio de que préstamos o de flujo de caja que han tenido
Y Y las algunos, barreras técnicas adicionales, que no puede estar cerca de tantos metros exactamente, de una iglesia, un colegio, no es tan sencillo volver a conseguir un local que cumpla con esas exactamente, Laura. características. Entonces, es muy difícil y entonces ahí ellos se han visto en la obligatoriedad de hacer alianzas con estos dueños de locales. Algunos han sido un poquito más, ¿qué diría yo?, más buenos con la gente y han podido escucharlos y han podido negociar. Hay otros que definitivamente no. Otro tema de las nóminas. Les cuento que ha sido muy difícil porque nosotros creo que en la formación de todos los empleados, primero que todo tenemos, y quiero que lo sepan, la mayoría de estos empleados son madres cabezas de familia. Además de eso, son personas que estos empleos los han tenido, es su primer empleo, ¿cierto? Entonces, ha sido muy difícil uno decir, ¿hasta cuándo voy a cargar con los pagos de estas nóminas? Pero también, si hacen parte de mi proceso, de mi crecimiento, de mi gran familia, ¿cómo voy a sacarlos? Entonces, hay muchas empresas que definitivamente han tenido que liquidar contratos, han tenido que suspender contratos. Otros, algunos han soportado pues por su flujo de caja, por sus ahorros, por sus préstamos, algunos empleados, no muchos. Pero esto es algo que nos tiene agobiados porque todos los días recibimos peticiones de grupos de empleados que nos dicen, por favor, ayúdenos, porque en realidad hay empleados que ni siquiera para un mercado y es la realidad. Sí, desafortunadamente es nuestra triste realidad ahorita en este momento para muchas personas. Bueno, Elizabeth, quisiera ahora como hacer un giro un poco a la charla y preguntarte un poco más sobre ASOJUL, que es la Asociación de Oficiales de Cumplimiento que tú fundaste. Todo el tema, a través de ASOJUL se empezaron a hacer unos encuentros nacionales de oficiales de cumplimiento, que yo tuve el privilegio de asistir a 2 de ellos. Muchas gracias. Excelentes, excelentes, muy, muy académicos, unos espacios muy académicos de mucha retroalimentación, que no solamente es para el oficial de cumplimiento y quizás muchas veces que este papel lo ejerce también el gerente o el presidente del establecimiento, sino también ha sido un papel muy retroalimentativo para el regulador. O sea, también tuve la oportunidad de trabajar contigo desde el área de regulador y la forma en cómo tú nos capacitaste en todo este tema del CIPLAF fue vital y ha sido un tema de generar conciencia en todos los oficiales de cumplimiento, no solamente para el oficial de cumplimiento, sino para toda la compañía y toda la empresa, justamente para poder mitigar un poco el tema de este estigma que tiene la industria, que es un poco injusto, ¿no? Es un tema ya de que viene de generación por generación, pero pues ahí yo creo que se ha venido avanzando en un tema de educación al pueblo grandísimo y no creo que seamos el único país con este problema. Quiero que nos cuentes un poco, este año, si no estoy mal, es el quinto encuentro de oficiales de cumplimiento, cómo ha participado ASOJUL y ¿qué insights les puedes dar a todas las empresas que están afuera, inclusive a los reguladores en Latinoamérica, sobre este trabajo que ha venido haciendo Colombia, que yo creo que es uno de los es pionera en este tema, en este acercamiento entre los oficiales de cumplimiento y de prevención de lavado de activos? Pero te cuento primero que todo que desde Cornazar, cuando yo entré a Cornazar, yo dije, tenemos que profesionalizar el sector. Y no estoy diciendo que es que no estuvieran bien, sino que creo que la clave no solo en el tema de CIPLAF, sino en el tema operativo, en el tema de bioseguridad, está en darle conocimiento a nuestros aliados estratégicos. ¿Y quiénes son nuestros aliados estratégicos? Efectivamente, nuestros colaboradores. Uno en la vida tiene que tener muy claro que siempre necesita personal idóneo para cada cargo y uno ahí no tiene que ahorrar costos, ahí lo que gana es beneficios. Entonces ahí fue cuando me di pues como la inquietud de decir, ¿cómo hago con estos oficiales de cumplimiento que a diario decían, Elisa, ayúdame con una cartilla, Elisa, ¿cómo hago una matriz de riesgos? Elisa, en realidad tengo 50 riesgos en mi contrato. Y yo decía, pero ¿cómo te vas a tener 50 riesgos? No, es que es para que Coljuegos me lo revise y vea que yo sí estoy trabajándole al riesgo. Entonces yo decía, no, definitivamente necesitan una ayuda. Entonces, ahí fue cuando decidí crear ASOJUL. ASOJUL es una asociación de oficiales de cumplimiento. Esta idea me nació cuando
Estuve en varias reuniones en Juegos Miami, además de eso en Vegas, donde efectivamente estuve hablando con varias personas de cumplimiento y yo decía, es que el cumplimiento, primero que todo, nos va a ayudar a minimizar los riesgos dentro de nuestras empresas, pero además de eso nos va a ayudar con el estigma que tenemos a nivel mundial, porque efectivamente uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento es que el sector financiero no nos quiere. Y el sector financiero no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, siempre tienen calificada nuestra actividad aquí en Colombia, nuestra SIU 9200, bajo una actividad de alto riesgo. Entonces, me puse en esa labor de crear esa asociación, donde año a año he venido capacitando a todos estos oficiales de cumplimiento, como lo dice Laura, además empresarios, que muchos son oficiales de cumplimiento, o muchos colaboradores, contrapartes internas y externas de todos estos procesos. ¿Para qué? Para que sepan qué hacer, para que efectivamente midan los riesgos, los mitiguen, porque es que en este momento en la vida ni con el CIPLAT ni con nada podemos decir que no tenemos riesgos. Yo a alguien le decía en una charla que dicté una vez, es que el levantarnos de la cama ya es un riesgo. Y te puedes caer en el baño, puedes aporrear, al salir de tu casa te puede pisar un carro, todo es un riesgo, pero todos tenemos que hacer una medición del riesgo, el impacto que tiene y el apetito de riesgo que tenemos dentro de las empresas. Entonces ahí empezamos a estructurar toda una política y unos procedimientos de la mano con varios empresarios, de la mano con los gremios, estuvimos trabajando mucho con Coljuegos, como dice Laura, en establecer un buen manual de cumplimiento. Trabajamos muy de la mano de Naciones Unidas, que efectivamente el Ministerio de Justicia, quienes estructuraron toda una política y unos procedimientos para juegos de suerte de ser localizados en temas de sistemas de prevención de riesgos. Yo pienso que en el mundo en general, no hay un país que tenga tanto avance en temas de CIPLAF como Colombia. Yo pienso que aquí hemos, mejor dicho, recorrido muchísimo. Si a mí me ponen a hablar de CIPLAF, les cuento que me puedo quedar 3 horas con todo lo que hemos hecho porque me encanta el tema. Yo soy oficial de cumplimiento, además de eso, de mi empresa, y me he metido en el cuento de desarrollar un montón de políticas para el beneficio de todos. El quinto encuentro, efectivamente, Laura, va a ser este año. Estamos esperando la coyuntura, cómo va. Normalmente lo hacemos en noviembre. Cómo va pasando todo esto, y si no, pues efectivamente se va a hacer virtual desde la coyuntura, porque sabemos que no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de capacitar a todos estos oficiales de cumplimiento, y tenemos una responsabilidad como asociación, como hijito que es Asojul de Cornazar, de continuar con este proceso. Además de CIPLA, pues tenemos otras más capacitaciones dentro de Cornazar. Ayer, por ejemplo, tuvimos una charla de 2 horas y media con todos los protocolos, gracias, con todos los protocolos de bioseguridad. Contratamos a una persona experta en temas de manejo de sistemas de seguridad en el trabajo, donde tuvimos 76 participantes de todas las empresas que querían aprender, querían revisar el protocolo, querían de la mano de Cornazar hacer las cosas bien y conocer muy de tú a tú qué está pasando con el sector y hacia dónde vamos. Esas son unas de las cosas que hacemos a diario con el fin de que todos estos empresarios encuentren en Cornazar un aliado estratégico, un canal de comunicación directo entre el ente regulador y ellos, y que efectivamente se logren beneficios de tipo económico, político, social, para que podamos crecer. Y el tema del beneficio reputacional en materia de bancarización es impresionante y es importantísimo. Colombia quizás es uno de los países más complejos para que un operador, bien sea de land-based o de online, tenga una cuenta en un banco. Y por lo que tú decías, un estigma que sí se empieza a enseñar, y sí, estoy completamente de acuerdo contigo que nuestra norma CIPLAF, que ya está en una transición desde hace un tiempo para que sea un SARLAF, ya basada en una norma basada en riesgos, es bastante estricta en este país y creo que sirve como modelo para muchos otros países en esta materia de prevención y mitigar los riesgos. Entonces me parece muy interesante todos estos encuentros. Entre más se puede profesionalizar a la gente y a la industria y a las personas que perciben esta industria también, a los bancos, a
a Sobancaria, por ejemplo, que conozcan estos prototipos y estos protocolos tan estandarizados, altamente estandarizados, creo que ayuda muchísimo para el sector. De eso estamos completamente de acuerdo. Sí, y mira que, Elizabeth, ya la última pregunta. Sí, dime. perdón, yo cierro este capítulo. Es muy importante contarles, yo sé que hay muchos que nos están escuchando, el sector financiero yo creo que debe conocer más de nosotros, de todo lo que hacemos y lo favorable que es el sector y sano y transparente que es este sector. De hecho, hemos tocado muchísimo las puertas de Asobancaria y de los oficiales de cumplimiento de la banca para que nos conozcan y efectivamente podamos tener pues un portafolio de servicios interesante para poder nosotros adquirir nuevas máquinas y además de eso créditos que necesitemos para cualquier inversión. Y estar también siempre como ha estado el sector de la mano de la UIAF, que finalmente son quienes regulan todo este tema y para que las asociaciones bancarias sepan que se está cumpliendo con estándares casi que iguales que un banco. Así es. Los estándares no, hasta más rigurosos, Laura, hasta más rigurosos que el banco. Yo le decía al doctor Javier Gutiérrez, el director de la OIA, yo le decía, doctor Javier, es que somos un sector altamente regulado. Y mira, tenemos que mandarle reportes a UIA, tenemos que mandarle reportes a Supersalud, tenemos que mandarle reportes a Coljuegos, tenemos que estar trabajando de la mano todo el tiempo con el gobierno nacional. Entonces, pues creería que si vamos y aportamos al Estado, al mismo Estado, esos recursos para la salud, pues yo creo que nos deberían de ver como clientes estratégicos y aliados estratégicos para el gobierno nacional. No deberían de ser tan, voy a utilizar una palabra, estructurados, muy educada, para pedirnos todos estos requerimientos. Es cierto, los estándares son bastante altos y son bastantes los reportes que se realizan a diferentes entidades de vigilancia y control. Bueno, Elizabeth, ya para cerrar y finalizar la charla, va un poco de la mano de lo que estábamos hablando al final, y es el tema de juego responsable. Estábamos hablando de la profesionalización del sector, que nace a Sohur, y tú empiezas a interesarte mucho en el tema de juego responsable y cómo lo implementamos aquí, y es nuevamente a enseñarle a todas las personas que están en la industria el tema del juego responsable. ¿Cuáles han sido tus grandes aportes? Porque sé que han sido muchísimos, pero tus grandes aportes al tema de juego responsable aquí en Colombia, que tú eres indiscutiblemente un referente en temas de juego responsable. ¿Y qué crees que deberían de tomar quizás otros países como ejemplo de los colombianos en frente a este tema? Bueno, primero que todo, yo hace 3 años empecé a pensar que dentro de todas las exigencias que nos ponía el gobierno nacional, nosotros debíamos de tener una política de juego responsable. Y más que una política de juego responsable, era una política de responsabilidad social corporativa, una política que definitivamente manejara las 3 aristas de cualquier proyecto de responsabilidad social, que fuera el ambiental, el económico y el social. Entonces, bajo estas 3 aristas, yo hice un convenio con una universidad muy prestigiosa, de la cual soy egresada y adoro, la Universidad Pontificia Bolivariana, y hicimos un trabajo de un semillero con un comunicador social, el cual estuvo trabajando de la mano un año. Sergio nos aportó muchísimo y pudimos estructurar un proyecto de responsabilidad social corporativa para el sector. De ahí, de ese proyecto de responsabilidad social corporativa, salió Juego Responsable. Juego Responsable definitivamente fue el abanderado nuestro, donde nosotros teníamos que cumplir y muchos sectores económicos nos decían, pero ¿cuáles son las campañas de juego responsable? ¿Dónde están? Al mismo ente regulador se lo decían a diario. Entonces yo le presenté todo el proyecto a Coljuegos para que utilizara todas esas herramientas y todo lo que habíamos construido para poder tener un plan de juego responsable. A ver, ustedes me dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué el juego responsable sabiendo que hay un montón de cosas para hacer? Pues efectivamente el juego responsable va, primero que todo, a apoyarnos a los empresarios. ¿Para qué? Para que nos vean de una manera diferente, porque efectivamente el juego responsable no es decir, venga señor, no juegue porque usted es ludópata. El juego responsable es ofrecerle al cliente
un efectivo y legal juego. Un juego responsable es decirle a tu cliente, eso que estás ingresando ese dinero tiene un porcentaje de retorno que ya está establecido dentro de la sala y que efectivamente le va a llegar al jugador. Un juego responsable es que efectivamente esta máquina cumpla con todos unos estándares técnicos. Responsable es que efectivamente nosotros estemos transmitiendo a Coljuegos, a nuestra entidad reguladora, lo que es. Y efectivamente, por último, un juego responsable, como lo ve la comunidad en general, es un juego que lleve a todos estos usuarios, a todos estos jugadores, a generar tranquilidad dentro de la sala y que efectivamente, si hay temas de ludopatía entre ellos, pues tener unas acciones específicas para hacer acompañamiento de estos jugadores y además de eso de estas familias, pero de una manera comprometida, con un autocontrol y con especificaciones muy técnicas que efectivamente ya las está trabajando con juegos. Sí, quizás es algo que la sociedad a veces no comprende, que al que menos le interesa tener un ludópata es el propio casino, ¿no? Total, estamos de acuerdo. Nosotros no nos interesa tener personas enfermas dentro de nuestras salas. Nosotros queremos que nuestras salas sean centros de entretenimiento y de diversión. Efectivamente, eso es lo que más queremos, que el jugador encuentre en esta sala un espacio saludable, un espacio donde pueda encontrarse con su grupo de amigos. Bueno, ahora en pandemia no, ¿cierto? Pero sí que tengan un espacio donde efectivamente tengan tranquilidad, calma y puedan esparcirse, como su nombre lo dice, entretenerse. Hola, perdón, se me perdió el hilo. Tranquila, no. Lo último, que te estaba diciendo que tengan un lugar de esparcimiento y de diversión, llegar a una enfermedad o una ludopatía, porque nosotros como empresarios no nos interesa fomentar estos temas en la sociedad. Exacto, es correcto. Y en realidad estos son unos porcentajes muy, muy pequeños y con todas estas herramientas lo que se busca es precisamente mitigar que llegue a pasar, ¿no? Porque realmente es un porcentaje muy pequeño y no se presenta en el día a día como la sociedad a veces puede creerlo y eso es importante, ¿no? Que todo el mundo conozca que es algo de muy baja probabilidad. Elizabeth, muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos tocado como los temas importantes, relevantes, perdona. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Deseamos que puedan abrir pronto, que la mayoría de las salas puedan abrir pronto, que los protocolos se estén ya completamente listos y empecemos ya a generar nuevamente esta industria que empiece a prender motores, a generar el empleo que genera y no solamente el empleo, que vuelva otra vez a aportarle recursos a la salud, que son justamente lo que más se está necesitando en este momento de pandemia. Que todo el mundo entendamos que es cuestión de un poco ya de autocuidado y nuestra propia responsabilidad también. Así es. No, Laura, muchas gracias a ti, a esta compañía definitivamente tan representativa en el sector. Yo siempre estoy dispuesta en lo que deseen aportar, ayudar al sector, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y lo que queremos ahora es salir y que efectivamente, pues primero, pues los picos máximos de la pandemia empiecen a disminuir, que finalicemos un año con mucha tranquilidad ante todo, con mucha salud y que podamos reaperturar nuestras salas de manera rápida y así poder seguir aportando los recursos a la salud, aportando estos empleos y que todo vuelva a la normalidad, porque yo creo que aquí todos queremos que esto desaparezca totalmente y que tengamos una nueva oportunidad de vida con salud y una oportunidad de negocio para grandes, medianos y pequeños empresarios del mundo. Desde Colombia claro sí. Les agradezco por haberme invitado. Desde Medellín les mando un abrazo gigante, gigante y que Dios los bendiga y los cuide mucho. Saben que aquí tienen una persona que está dispuesto a colaborarles y a despejarles cualquier duda que tengan. Mi teléfono es público, pueden hacer uso de él cuando deseen. Elizabeth, muchísimas gracias a nuestros amigos de Gaming and Media News, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.
Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.